Hola, en este video les estaremos hablando sobre algunas religiones chinas. Este país cuenta con varias religiones, pero las más destacadas son el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Cabe resaltar también que estas tres creencias conviven sin inconvenientes y que las personas toman los principios que más les inspiren y aporten a sus vidas, aún siendo diferentes cultos. Comenzaremos con el budismo. El budismo tiene su origen en el siglo V a.C. en la India, con las entradas del Buda Sakyamuni. El budismo nos enseña que la realidad del universo se suele asociar con el neoplatonismo, que es la creencia en la transmigración de las almas, la cual es la principal esencia del hinduismo y también persiste en la doctrina del Buda. A su vez, también está la creencia del karma, la cual consiste o supone en la encarnación de la vida que tenemos ahora determinará la siguiente. El budismo primitivo o Hinayana suponía como último fin del creyente alcanzar la iluminación a través de la aniquilación personal. Sin embargo, este ideal ha ido cambiando con el propósito de llegar a Buda a través de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y de almas en el proceso. El budismo indio se divide en dos categorías: el budismo del norte o Mahayana y el budismo del sur o Hinayana, que este fue el que logró propagarse por zonas culturales distintas a la India, tales como China, y de allí ir evolucionando hasta fusionarse con características socioculturales del pueblo chino. Podemos ubicar la introducción del budismo en el pueblo chino hacia el año 67 después de Cristo, ya que algunos antes todos los conocimientos y la información sobre esta religión habían sido llevados por viajeros o por mercaderes hacia la China. Y también es importante resaltar que antes de este año, antes de la era cristiana, el budismo pasó por diferentes dificultades debidas a la situación interna que China estaba atravesando, tales como persecuciones, dificultades o diferencias sociales y diferencias culturales. A raíz de esto, el culto del Buda se benefició del favor imperial. Sin embargo, este nunca tuvo la continuidad necesaria como para permitirse propagar sus enseñanzas. La posterior opción del budismo mahayana no hubiese sido posible si no fuera por las familias reales de los tres reinos que tomaron la iniciativa para vencer de esta forma la oposición de los aristócratas, mientras que en los reinos de Kukurullido y Betchite la adaptación de la doctrina se produjo sin ninguna dificultad. Es importante tener en cuenta que en la introducción del budismo en Corea, este estaba cambiando su sistema político, desde una federación de tribus a un sistema nacional centralizado. En este proceso, el budismo desempeñó un papel importante en la consolidación de un poder soberano y centralizado y establecimiento nacional del gobierno. Para hablar de taoísmo, primero debemos hablar del Yin y el Yang. El Yin y el Yang fueron mencionados por primera vez en el libro del Yi Jing. El Yin y el Yang son cualidades comunes a todos los fenómenos del universo, sin pertenecer a algo en concreto. El Yin y el Yang son dos principios casi opuestos, mas no antagónicos. Son capaces de generarse mutuamente, pero no pueden existir el uno sin el otro. La existencia del Yin y el Yang se fundamenta en 5 principios básicos: el de infinitud, el de oposición, el de crecimiento, el de interdependencia y el de intertransformación. Los principios del Yin y el Yang se pueden dividir en pares. El primero es el de oposición e interdependencia. El par de principios de oposiciones e interdependencia nos habla de la importancia de las contradicciones en el desarrollo de la realidad. El segundo par de principios es el de crecimiento y decrecimiento, que nos habla de la existencia de un equilibrio fluctuante, el cual, si es perturbado, altera la formación de nuestra realidad. El fenómeno de intertransformación nos habla de lo esencial que es el cambio y la transmutación. ¿Cómo puede surgir un fenómeno nuevo y diferente a partir de un confucianismo es un sistema ético y social que tuvo su origen en la China feudal con las enseñanzas de Kung Fu Tzu, cuyo nombre fue latinizado por los primeros misioneros jesuitas que lo transformaron en Confucius y Confucius, derivándolo luego en el maestro Confucio. Hay algunos autores que consideran al confucianismo como una religión al poseer los 3 elementos requeridos para ello, los cuales son un concepto de la divinidad, una fe y un culto. Luego, según Chao Yu Cohen, en el confucianismo se desvaneció el concepto de un dios personal hasta llevarlo a relacionarse con las fuerzas naturales y con el espíritu racional propio del hombre. Algunos rasgos del confucianismo son:
la rectificación de los nombres, la justicia y la benevolencia, el conocimiento del Ming y la piedad filial. Lo que se espera con estas 4 reglas es una sociedad organizada en forma piramidal donde las relaciones entre superiores e inferiores deben ser reguladas minuciosamente. Una parte fundamental sobre el confucianismo es la consolidación de este en China. Entre las contribuciones más importantes estuvo la de 2 eminentes sabios del siglo II, Ma Yun y su discípulo Chen Zhen. Estos elaboraron una serie de comentarios sobre el conjunto de los libros clásicos con el fin de darle coherencia a una doctrina que ya evidenciaba serias contracciones en su seno. La otra fue los aportes de divulgación de este pensamiento, que fue la de escribir textos clásicos en 46 tablas de piedras que se pusieron cerca de la gran escuela Luoyang y que eran visitadas a diarios por muchedumbres deseosas de instruirse en este conocimiento. El pensamiento confuciano ha sido materia de revolución a lo largo de la historia china, como se vio en la dinastía Manchú. Se menciona que una de las causas de esto era precisamente lo que ya comentamos, la jerarquía de los seres superiores e inferiores. Por eso se decía que no debía estar fundamentada en el origen social, sino en el talento y la virtud individual. Por último, el confucianismo se vio consolidado también en Corea, donde hubo una decisión oficial de la élite gobernante de instaurar un sistema de valores como el confuciano que se les convenía perfectamente en su propósito de mantener el orden social y la dominación. En China se desarrolló desde el periodo neolítico, pero se convirtió en una práctica religiosa institucionalizada en las primeras etapas de la dinastía de la Edad de Bronce. Esto contribuyó a reforzar el sistema de estratificación social. Los ancestros venerados y conmemorados mediante diversos rituales llegaron a ser los espíritus protectores de estados antiguos, como el de los Chan. Durante esta dinastía, solo unos miembros de la Casa Real podrían acceder al estatus de antepasados. Para finales de esta dinastía, la ancestralización de los personajes reales difuntos estaba completada, y eran ellos objeto de culto sumamente ritualizado. Los huesos oraculares eran una herramienta que permitía predecir lluvias, predecir el resultado de las cosechas, o tomar decisiones gubernamentales como la realización de guerra. A todos estos personajes se les rendía culto siguiendo 5 rituales a lo largo del año, en el cual se les conmemoraba por medio de sacrificios. En el primero de los rituales se quemaba leña con la esperanza de que el humo llegara hasta el cielo, donde se cree que viven los espíritus de los ancestros. El ritual Chen constaba de sumergir ofrendas animales en un río. En el ritual Mai se enterraban ofrendas debajo del suelo. Se cree que la celebración de estas fiestas funerarias en la China antigua precisamente tenía como propósito el de crear un nuevo espíritu ancestral que pudiera comunicar sus bendiciones a los descendientes y así obtener ayuda y protección de diversos asuntos mundanos. Y eso fue todo por el video de hoy respecto a las religiones chinas. Muchas gracias por ver y escucharnos.